Aprendiendo, orientación financiera y crecimiento personal. Sábados a la 1 de la tarde por EISOF Radio. Conducido y producido por expertos en finanzas y administración. Aprendiendo, orientación financiera y crecimiento personal. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Aprendiendo, orientación financiera y crecimiento personal por EISOF Radio. Soy Aurelio Arias, el aprendiz, y hoy vamos a tratar unos temas interesantísimos, señores. Hoy vamos a estar hablando de las AFP, los fondos, las administradoras de fondos de pensiones. Señores, estaremos aquí hablando sobre ese tema y el famoso 30% y otros temas más. Así que ya ustedes saben, no se muevan de ahí. Quiero presentarles, aparte del equipo de Aprendiendo, por aquí nos acompaña nuestro maestro Freilin. Freilin está por ahí en los controles junto con Anthony. Y nuestra invitada estrella de hoy es nuestra queridísima Elia Durán. Elia Durán es asesora en temas de seguridad social. Elia, muy bienvenida a Aprendiendo. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer. Muy bienvenida, Elia. Bueno, pues ya tú sabes que tú eres parte de la familia Aprendiendo y vamos a iniciar de una vez para sacarte el mayor provecho posible, porque sabemos que tú manejas muy bien estos temas de las AFP, seguridad social en general. Y vamos a ver, Elia, cuéntanos, ¿qué es la seguridad social y qué es la AFP? ¿Cómo funciona este sistema aquí en Dominicana? Y para que más adelante le expliquemos a las personas que nos siguen cómo se manejan los temas de AFP y qué es eso que ha estado en discusión en la palestra pública en los últimos meses del famoso avance del 30%. Muy controversial, por cierto. Pero vamos primero a lo primero, ¿verdad? Un momento, me está faltando algo importante. Nosotros hacemos siempre una oración para ponernos en manos de nuestro Creador. Así que vamos a elevar esta oración. Señor, gracias por este día, por esta oportunidad. Gracias por permitirnos estar aquí en esta hora para comunicar, para informar, para orientar a la gente en estos temas importantes de finanzas, de crecimiento. En el día de hoy, oh Dios, estaremos hablando de estos temas de AFP. Ayúdanos y dirígenos y bendícenos y bendice a cada oyente, a cada persona que nos ve en cualquiera de los medios electrónicos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Elia. La seguridad social. En nuestro país, el Sistema Dominicano de Seguridad Social lo rige la ley 8701. Esta ley fue promulgada el 9 de mayo del 2001. Sin embargo, no es hasta el 2003 que se empieza a implementar. Y empezó a implementarse precisamente con el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Es lo que la gente comúnmente llama como pensión. Exacto. ¿Sobrevivencia qué es lo que es? Cuando el afiliado fallece, su grupo familiar tiene derecho a recibir una pensión por sobrevivencia. Correcto. Es decir, después que la persona fallece. Sí. Entonces, ¿qué es la seguridad social? La seguridad social es el derecho, énfasis en la palabra derecho, el derecho a la cobertura contra los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad, sobrevivencia, maternidad e infancia. Es un universo completo. Está concebido, el sistema de seguridad social entonces está concebido para llevar la seguridad social, vamos a decirlo así, en sentido general, a toda la familia, una cobertura universal a la población. Correcto. Entonces, cuando estás afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, tú tienes la cobertura de 3 seguros. Seguro familiar de salud, que es el seguro médico. Ajá. Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son como la comúnmente se conocen, la gente le dice AFP o le dice pensiones, y el seguro de riesgo laboral. Exacto. Esos son los 3 seguros que nos provee estar afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es el de la ARL. Que ya pasó a ser el IDOPRIL. Ya no es estatal, a diferencia de las ARS, que son las que proveen
servicios médicos, y las AFP, los servicios, las pensiones, y invierten los fondos de pensiones, administran los fondos de pensiones. El seguro de riesgos laborales, quien lo rige y lo administra, es el IDOPRIL, que es un órgano estatal. Antes era ARL, la administradora de riesgos laborales. Correcto. Ya no, ya ahora es el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales. Exacto. INOPRIL. IDOPRIL. Prevención y promoción de riesgos laborales. IDOPRIL. Ok. Entonces, Elia, cuando hablamos de AFP, que es administradora De fondos de pensiones, entonces, ¿qué hacen las AFP? Porque cuando dice fondo, cuando se habla de pensión, la gente entiende, bueno, que yo estoy creando un fondo para yo pensionarme. Pero, ¿qué es la AFP? Lo que hacen. Las AFP, como su nombre lo indican, Ajá. administran los fondos de las cuentas de capitalización individual. Eso es un sistema de pensión. En nuestro país, el sistema de pensiones de la ley 8701 es el cuenta de capitalización individual. Eso significa que el monto de tu pensión lo va a determinar los aportes que tienes durante tu vida laboral. Exacto. A diferencia del sistema de reparto, que ahí el afiliado, los aportes del afiliado no guardan relación con la pensión que va a recibir, sino que ahí está definido el porcentaje de su salario que va a recibir. Si trabajas, por ejemplo, si trabajas durante 20 años, vas a recibir el 60% de tu salario, independientemente de tus aportes. Eso es en el sistema de reparto. Ok. Pero en el sistema que nos provee la ley 8701 es la capitalización individual. Tus aportes de tu pensión va a depender de los fondos que aportes. Entonces, ¿tú podrías decirnos, Elia, cuál es la diferencia básica entre uno y otro? Es decir, entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual, que es el que establece, como tú bien dices, la ley 8701. En el sistema de reparto, el monto de tu pensión no lo determinan tus aportes. En el de capitalización individual, sí. ¿Y cómo yo sé que estoy en uno o en otro? ¿O cómo yo elijo? En el Sistema Dominicano de Seguridad Social, dentro de sus principios, establece que la afiliación es obligatoria, salvo que tú pertenezcas a una institución, a un organismo que tenga un sistema de pensión de autogestión. Por ejemplo, los profesores, que tienen su propio sistema seguro de médico, su propio sistema de pensiones, que es el SENMA y el INAVIMA, Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Los jueces de la Junta Central Electoral tienen un sistema de reparto. Los honorables miembros del Congreso tienen un sistema al margen de la ley 8701. Lo mejor de todo esto, Cuando tú dices al margen, es que es un sistema... ellos volvieron al sistema de reparto. Ellos volvieron, no es que estaban... ¿O fue que lo escogieron desde el principio? ¿Cómo es? Hay algunas instituciones que antes de la ley 8701 tenían su sistema de reparto, su sistema de pensión. Exacto. Mientras que Como otros... el Banco Central, por ejemplo. Banco Central, Banco de Reservas. El Banco de Reservas. Entonces tenían su sistema de pensión y esas instituciones se quedaron fuera, o sea, permanecieron en el sistema de reparto. Y hubo otras, como los honorables miembros del Congreso, que durante un tiempo cotizaron a la ley 8701, pero ellos legislaron y volvieron al sistema de reparto. Los expresidentes volvieron al sistema de reparto. Los miembros de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, hay personas... Esos cambios, perdona que te interrumpa, se hicieron de manera legal, ¿verdad? Lo hicieron a Claro, través de ellos una legislaron ley. a través de una ley. Es bueno ser congresista. Claro. En meses atrás yo estaba viendo una entrevista precisamente con el tema del retiro del 30% de los fondos. Ajá. Y le participó un diputado y le dijo, no, nosotros gracias a Dios no cotizamos a la ley. Y yo le comenté y le dije, no, Dios no legisla a favor, lo que hacen las leyes en nuestro país son ustedes, Dios no tiene nada que ver con eso. Exacto. Bueno. Entonces, ellos volvieron al sistema de sistema reparto. de reparto, quizás porque, bueno, por alguna razón. Lo que pasa es que la UAS tiene un plan de pensión al margen de la ley 8701. En el sistema de reparto, por ejemplo, en la ley de pensión para los miembros del Congreso,
Hay personas que se pueden pensionar con un solo periodo legislativo. Bueno, pero me imagino que será una proporción mínima de su salario. El mínimo creo que es un 60-70% del salario. Ok, cuando viene a ver ese Mientras- mínimo resulta máximo para la mayoría de No, las personas. en el caso de la cuenta de capitalización individual, la tasa de reemplazo, que viene siendo la proporción del salario con lo que te vas a pensionar, la mínima está en un 22.8%. Ok, vamos a abundar sobre ese tema. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con ese tema. Estamos de vuelta con Muy bien. Continuamos. Estamos hablando sobre, tú mencionaste una palabra, Elia. Estamos hablando sobre el sistema de seguridad social y las AFP. Tú mencionabas, Elia, una palabra que me parece que no es transparente a las personas. Es decir, ¿cómo la persona puede elegir en qué sistema se puede, bueno, en qué sistema de seguridad social estar, si en el sistema de reparto, en la modalidad o de capitalización individual? Porque comentábamos que hay instituciones, los congresistas, el Banco Central, Banco de Reservas, los maestros, la UAS, tienen su propio sistema de pensiones. Entonces, acláranos. Al menos que no pertenezcas a una de esas instituciones que tienen sistema de pensiones o de salud de autogestión, la que te corresponde es la ley 8701. Porque dentro de los principios del Sistema Dominicano de Seguridad Social se establece que la afiliación es obligatoria. A diferencia de otros países donde hay sistemas de pensiones simultáneos, tú tienes derecho a escoger si quieres estar en el sistema de reparto o si quieres estar en la AFP. Pero en nuestro país, por el momento, la afiliación a las AFP es obligatoria. Bien. Por ley. Entonces tú decías de la parte que le tocaría la proporción de la pensión Del que le toca salario. a la persona, exacto, que le toca cuando se vaya a jubilar, cuando le toque la pensión. Cuando le toque pensionar. Entonces tú hablabas de qué porcentaje esto. Nuestro país tiene el dudoso privilegio de tener la tasa de reemplazo más baja de América Latina. Tasa de reemplazo, ese es La el tasa término de que quería. reemplazo es la proporción de tu salario con la que te vas a pensionar. Atención, mi gente, tasa de reemplazo en el término de las AFP, de las pensiones, es la tasa o la proporción del salario con el que te vas El a porcentaje pensionar. del salario con el que te vas a pensionar. Correcto, muy Que bien. actualmente la mínima está en el 22.8% y el máximo está entre un 30 y un 35, dependiendo del salario. Obviamente, mientras más ganes, más aportas, y de qué tan joven te inscribiste, te afiliaste y empezaste a cotizar al sistema. Ok, Le recordamos que, como está contemplada la ley ahora, para tú pensionarte, tienes que haber cotizado durante 30 años de manera ininterrumpida. Nosotros empezamos en el 2003. En el 2033 es que está previsto que empiezan a pagarse las primeras pensiones por vejez. exacto. Es decir, que por ahora a nadie legalmente le corresponde el pago de pensión por vejez Por bajo vejez. ese sistema. O sea, estamos a Ahora, tiempo de hacer una reforma sustancial dentro del sistema de pensiones. Se está a tiempo. es obvio que se amerita, que se necesita una reforma, porque si los propios legisladores han legislado para Si fuera tan bueno, ya se quedaran en tener ella, su propio ¿verdad? sistema de pensiones, entonces hay algo por ahí. Parece que hay mucho que mejorar, pero bueno, vamos a ver cómo nosotros seguimos pues aportando desde donde nos ha tocado jugar el rol, orientando a la gente, ¿verdad? Entonces, es decir que mientras, por ejemplo, un congresista se puede jubilar desde que tenga un año o un tiempo X o su primera por periodo gestión, legislativo. su primer periodo legislativo, yo probablemente tenga que durar 20 años para 30. adquirir
30 años. Así porque estamos La hablando ley establece que son 30 años de 360 sí, son cotizaciones. 360 cotizaciones, exacto. A menos que haya alguna otra situación. Hay una opción que es la pensión por edad avanzada. Esa es una de las modalidades de pensión que establece la ley, que es si tú tienes 57 años cumplidos y 300 cotizaciones, y los fondos que tienes acumulados te permiten el monto de la pensión mínima, te puedes pensionar antes de los 60. Pero 300 cotizaciones, estamos hablando de 25 años. 25 años cotizando, trabajando y aportando. Trabajando y aportando. Ahora, la gente considera muchas veces que cuando se habla del fondo de pensiones es que yo he aportado, que yo tengo ese ahorro ahí. Sin embargo, es un ahorro, un fondo que el trabajador aporta una proporción. De Y hecho, el empleador, la menor, y el la empleador menor. aporta una mayor proporción. Actualmente es un 70-30. El 30% el empleado, el 70% el empleador. Exacto. Realmente es el 2.87% del salario cotizable con el que se hacen los aportes a la seguridad social. Es O sea, decir, eso que es insignificante. Hay personas que dicen, no, que yo me quiero pensionar con el 80% de mi salario. Aportando menos del 3% de su salario, usted no va a tener una pensión digna. ojo con esto, mi gente, y anoten sus preguntas para que las hagan tomando en cuenta esas informaciones. Es decir, nosotros aportamos un 2.87 de nuestro salario a las pensiones. Y obviamente cuando iniciamos hace 10 o 15 años, si tú ganabas 10,000 pesos, tú aportabas ese 2.87 de esos 10. Si ahora ganas 20 o 30 o 50, aportas de ese 50, ese 2.87. Los primeros, si mal no recuerdo, los primeros 5 o 7 años fueron escalando. Sí. Los montos de los aportes fueron escalando. Sí, empezó con una recuerdo cantidad que sí, mínima. que empezó con otra proporción. Sí. Pero lo que quiero significar es que ni siquiera es, por ejemplo, tú aportas ese 2.87, pero probablemente tú tienes 10 o 15 años, pero no es que tú no puedes hacer un cálculo lineal. Es decir, si yo gano 50,000 pesos ahora, no es que yo he ahorrado el 2.87 de esos 50,000, porque ese es el porcentaje que yo estoy cotizando probablemente ahora, en el último año, en los últimos 2 años. Por tanto, la proporción real que yo he aportado tal vez no es tanta. Además de que la gran mayoría de los salarios reportados es baja. Es baja, Es exacto. baja. Por eso es que también se prevé que las pensiones son bajas, porque es en base a lo que cotizas. Entonces, esa proporción que aporta el Estado, bueno, que dicho sea de paso, al fin y al cabo, es parte de mis ingresos, porque el Estado se supone que es un administrador de los recursos que nosotros aportamos, ¿verdad? Entonces, esa proporción que aporta el Estado de algún modo... Hasta ahora el Estado no está aportando. No. Ciertamente, no es el Estado, sino las empresas. Son las empresas. Son las empresas. Son las Fíjate empresas. que, sí, buena aclaración. Hay una parte de lo que pagamos de seguridad social Ujú. que se llama aportes al Fondo de Solidaridad. El 0.4 Sí, que ese es de la otro. nómina que Ujú. se paga, que es para cuando corresponda empezar a pagar las pensiones, aquellas personas que sus montos, el monto acumulado no le garantice una pensión Una mínima, pensión. con el Fondo de Solidaridad está supuesto a completarse A completarlo, exacto. esa O sea que ciertamente Perdón, no es... el Estado lo que empezó el año pasado fue a pagar las pensiones solidarias que están contempladas en la ley 8701 Ujú. para envejecientes, discapacitados, madres solteras. Empezaron con envejecientes, que Exacto. es una pensión mínima del Estado. Exactamente. Es decir, que son los empresarios. ¿Tú crees que tenga algún tipo de relación, o no sé qué significado tú le ves a algunas declaraciones que eventualmente hacen algunos empresarios de que hay una doble cotización por parte de ellos a través de los aportes al fondo de pensiones
y los aportes o los pagos que tienen que hacer de la cesantía cuando las personas son desvinculados de las empresas. Entonces ellos dicen que hay un doble aporte. ¿Qué tú crees de eso? Esa es una excelente pregunta. Tú sabes que en la ley, siempre que digo la ley me refiero a la ley 8701, salvo que haga referencia a otra claridad, ley. exacto, sí. En la ley está contemplado un seguro de desempleo. El artículo 50 de la ley 8701 está establecido un seguro de desempleo. Y precisamente por eso que comentas, nunca se pudo implementar. Decía que 18 meses después de iniciada la implementación de la ley 8701 se iban a legislar para el seguro de desempleo. Pero los patronos, la condición que ponen para cotizar al seguro de desempleo es que se elimine la cesantía. Y la cesantía está como un derecho adquirido dentro del Código Laboral. Los sindicalistas siempre se han opuesto. Y hay un tranque que ya va para ¿cuántos años? Estamos en el 2020. 20. Tenemos 17 años en ese tranque y por eso nunca el sistema el seguro de desempleo se pudo establecer. Eso, al contrario a otros países donde sí se cotiza a la seguridad social y sí se cotiza al seguro de desempleo. Exacto. En otros países pasa. Bueno, parece Colombia, por ejemplo. Bueno, creo que Colombia está haciendo algunos aprestos para dar un avance con relación a eso. Perú lo aprobó. Perú aprobó el retiro del 25% de los fondos acumulados. Eso es en el contexto de ahora de la pandemia, ¿verdad? Por eso, por la pandemia, con límites mínimos y máximos. O sea, dependiendo del monto que tú tengas acumulado, te permite retirarlo todo o retirar una proporción. En el caso de Chile, aprobaron el 10%. Y hay otros países que permiten el retiro de una proporción de los fondos acumulados. ¿Qué pasa con esto? Aquí se ha estado hablando mucho, sobre el 30%. El 30%, otros establecían sugerían un 20% y hubo otro grupo que establecía que te pagaran 3 salarios. Mientras el tiempo que tuviera el periodo de emergencia, que te pagaran 3 salarios de tus fondos. 3 salarios, pero no juntos, sino no consecutivos cada mes, para paliar la crisis del desempleo. Pero ¿qué pasa? Demás. El objetivo de un sistema de pensiones no es atenuar circunstancias, no es atenuar contingencias, ya sean de salud o económicas. El objetivo de un sistema de pensiones es reponer los fondos que tú debes de recibir porque ya te jubilaste, por vejez, por discapacidad o por sobrevivencia. De aprobarse el retiro de una proporción de los fondos de pensiones, hay que modificar la ley, porque no está contemplado. ¿Tú piensas que ese no es el objetivo, que el gobierno, que el Estado debe buscar otras alternativas de solución? Hay otras alternativas. Por ejemplo, mira, yo tengo un post creo que fue en mayo, que lo publiqué. Está, por ejemplo, por mencionar algo, hay una parte, va a alcanzar, en caso de que lo aprueben, hay que modificar la ley, pero sí, va claro, a beneficiar a un porcentaje mínimo de la población. En nuestro país, la tasa de trabajos informales está entre un 55 y un 60%. Y los trabajadores informales no cotizan a la seguridad social. Entonces, no están recibiendo el beneficio del FASE y tampoco van a poder retirar los fondos. Gracias. Síguenos en las redes sociales. EINSOF Radio.